acá lo que tengo son las T, los valores de T que acumulan esta probabilidad, 0,975 dice acá, y me acumula un 2,776. Quiere decir que el 2,776 me deja hacia la izquierda un 0,975 de probabilidad y hacia la derecha el 2,5. O sea, acá el 97,5%, acá el 2,5% y de este lado el 2,7, perdón, de este lado el menos 2,776 me va a acumular el otro 2,5%. ¿Por qué? Porque es simétrica. ¿Se entendió? Entonces, cuando el n es mayor que 30, la distribución esta va a ser aproximadamente normal. Pueden buscar otro valor de t para 11 grados de libertad, quiere decir que tengo una muestra de 12, el 1,976 me va a acumular el 95%. Me fijo acá, el 95 está acá, para 11 grados de libertad, tengo 1,796, que es lo que yo escribí aquí. Entonces, la T de Student es una distribución nueva que acabamos de ver y que, me permite trabajar cuando yo no tengo el valor del sigma. Vamos a entrar entonces, una vez que ya hemos visto el repaso de la distribución normal y la media, una vez que hemos visto la T de Student, que es una nueva distribución, y una vez que hemos visto lo de muestreo, vamos ahora a ingresar a la segunda unidad, que es la unidad de estimación. De paso, lo aceptamos al compañero. Bueno, vamos a ver métodos de estimación. Vamos a ver, estimación puntual. Las propiedades de los estimadores que yo puse acá, esto no lo vamos a ver en este curso, ¿sí? Porque si no, se nos va a ir el tiempo. Vamos a ver qué es una estimación puntual y después vamos a entrar en los intervalos de confianza. Tenemos que tener en claro, para ver el tema de estimación, la distribución de la media y la T de Student. Quiere decir, puse aquí, que si el peso al nacer de novillos es de se distribuye normalmente con una media mu igual a 36 y una varianza igual a 16, si extraigo una muestra de 9 novillos y se calcula la media muestral de esa distribución, de esa muestra, esa media muestral va a tener una distribución normal con mu igual a 33 y la varianza va a ser 16 dividido 9. La varianza es igual a 16 dividido 9. El desvío estándar va a ser igual a 4 dividido 3. La raíz cuadrada. Cuando nosotros queremos estimar un parámetro, ¿qué es lo que queremos hacer? Por ejemplo, tenemos una población de familias, de hogares. Podemos querer estimar el ingreso medio, ¿sí? Podemos querer estimar un promedio, ¿sí? Podemos querer estimar una varianza, la variación de algo, de un cierto componente. Queremos poder estimar una proporción de empleados de una empresa. Es decir, uno va a tener siempre parámetros. Va a tener parámetros. ¿Qué parámetros puedo tener? Y puedo tener el parámetro mu, el parámetro sigma
o puedo tener también una proporción, ¿sí? Un promedio, una variación o una proporción poblacional, que la llamo pi o la podría llamar P mayúscula. ¿Mm? Hay una población que desconocemos y que queremos saber algo, queremos saber el ingreso promedio, queremos saber la proporción de individuos en la ciudad de La Rioja que buscan trabajo, ¿sí? Esos parámetros quieren ser estimados por el investigador. Entonces, para poder estimar ese parámetro desconocido, para poder estimar un valor, yo tengo que utilizar los valores muestrales, porque va a ser lo único que voy a tener. Entonces, cualquier estadístico, ustedes saben que con una muestra yo puedo obtener un estadístico. Cualquier estadístico de la muestra que se utilice para estimar un parámetro poblacional se conoce con el nombre de estimador. Entonces, si yo tengo el mu en la población, el estimador va a ser la media aritmética. ¿Sí? El estimador es aquel estadístico que yo utilizo para estimar puntualmente el parámetro. Si yo con los datos muestrales calculo ese estimador, es decir, calculo la media, voy a obtener una estimación. Entonces, el parámetro desconocido es mu. La media aritmética o el promedio muestral es el estimador y la estimación es el valor que el investigador obtiene con los datos muestrales. Entonces, la estimación es 3.500. El estimador es la media aritmética. Si a mí me interesa un parámetro en la población, que es una proporción, el estimador va a ser la proporción muestral y la estimación va a ser 0,30. Entonces, en otras palabras, una estimación es un valor específico observado de un estadístico. Tengo la muestra y con la muestra, ¿qué hago? Estimo parámetros, obtengo estimaciones. Estimaciones puntuales, porque doy un punto, doy un valor. Entonces, una de las formas de estimar el parámetro es a través de el estimador puntual. ¿Qué es un estimador puntual? Es un estadístico de una muestra. Con ese estimador obtengo la estimación. ¿Se entendió? Entonces tengo un parámetro, tengo un estadístico que saco de la muestra, con eso calculo un estimador y obtengo la estimación. Una estimación puntual. Entonces, si yo tengo, a ver, un conjunto de empresas, quiero estimar la venta media por mes, saco una muestra, veré de qué forma saco la muestra, digo, bueno, para poder estimar el promedio de venta necesito la media aritmética. ¿Qué es la media aritmética? El estimador. ¿Cuánto es la estimación? Y calculo la media aritmética con todos los datos muestrales. Obtuve una estimación del parámetro. Por eso es muy bueno saber qué métodos de muestreo tengo para obtener la mejor muestra. Porque si yo hice una muestra más o menos, la estimación que obtenga va a ser más o menos. Si yo obtuve una muestra buena, la estimación que tengo va a ser bastante buena. Se va a acercar lo más posible al parámetro, que es lo que yo quiero. Tenemos otra manera de estimar los parámetros. En vez de dar un valor fijo, puedo dar un intervalo. Entonces decir, entre este y este valor va a estar el parámetro. Pero ese intervalo va acompañado de lo que se denomina un nivel de confianza. Entonces, hay dos métodos de estimación. La estimación puntual y la estimación por intervalos de confianza. La estimación puntual es lo que les acabo de decir, ¿no es cierto? Es una función de la muestra
es un estimador muestral que yo lo calculo con los datos muestrales. Si tengo la media, el estimador va a ser la media, perdón, si tengo el promedio poblacional mu, el estimador va a ser la media aritmética. Si mi parámetro es el sigma cuadrado, el estimador va a ser el S cuadrado. Si yo quiero estimarle el desvío estándar, el estimador va a ser el desvío estándar. Si yo quiero estimar una proporción poblacional, el estimador va a ser la P muestral. Veamos un ejemplo. Las ganancias por acciones de una muestra de 10 valores de la bolsa fueron tanto. Hallar estimadores puntuales para los siguientes parámetros: la media, la variancia, el desvío estándar, la proporción y la proporción para los que la ganancia por acción fue mayor que 8,5. Entonces, ¿qué tengo que hacer con estos datitos? Para estimar el promedio nacional, calculo la media. Para estimar la varianza, calculo el S cuadrado. Para estimar el desvío estándar, calculo el S. Y para estimar la proporción de aquellos que tuvieron una ganancia mayor de 8,5, calculo la proporción que tuvieron una ganancia mayor de 8,5. Acá hay 2 que tuvieron una varianza mayor que 8,5, acá hay otros 2, o sea, la proporción es 4/10. Se estima puntualmente a esa proporción poblacional con el valor 0,40. Entonces, la estimación es 0,40. Bueno, todo esto de propiedades, como les decía, todo esto de propiedades, que lo van a ver en el apunte, saltéenlo porque no, estas propiedades ya no las doy más en estadística 2. Por suerte, las doy a los economistas. ¿Saben? Bueno, ¿se entendió que es una estimación puntual? ¿Alguna duda? No, profe, ninguna duda. Bueno, es fácil estimación puntual. Vamos a ver ahora los de intervalos. A ver, ¿cómo armamos un intervalo? Nosotros queremos decir, el promedio de ingreso es de 3.500 pesos. Esa es la estimación puntual. Ahora, queremos dar un intervalo de confianza. Entonces, el intervalo va a ser 3.000, 4.000, supongamos con un 95% de confianza. Si yo hablo de dar un intervalo, hablo de dar ¿qué? Un límite inferior y un límite superior. Entonces, nosotros tenemos estimadores puntuales, pero damos solamente un valor y además no decimos nada con respecto a la confianza que le tenemos a ese estimador. Hay una forma de estimarlos que se denominan intervalo de confianza. En ese intervalo de confianza nosotros vamos a dar un límite inferior y un límite superior. Y vamos a dar un nivel de confianza. Ese nivel de confianza va a estar cerca del 100%, ¿sí? No va a ser el 100% porque nunca manejamos el 100% en estadística, va a estar cercano al 100%. Puede ser podemos tener una confianza del 0,99, 0,95 o 0,90. A esta confianza, que la podemos expresar en términos de proporción o porcentajes, la llamamos nivel de confianza. Entonces, lo primero que hacemos es seleccionar ese nivel de confianza, que va a ser, ya les digo, o del 99, 95 o 90%. Supongamos que seleccionamos una confianza del 95%. Si tenemos una confianza del 95%, la incertidumbre es del 5%. Primero seleccionamos ese. Con alfa se puede simbolizar a la incertidumbre y con 1 menos alfa por 100 simbolizamos a la confianza en porcentaje.
Lo más importante de saber es que yo tengo que elegir un porcentaje entre el 99, 95 y 90. Si elijo alguno de ellos, voy a tener siempre una incertidumbre. Bueno, ese porcentaje se lo conoce siempre como coeficiente, grado o nivel de confianza. Ese 90, 95, 99 es el grado de confianza, es el nivel de confianza. ¿Qué representa? Representa la probabilidad de que el intervalo que yo construya con los muestras, porque no tengo otra cosa, contenga el valor del parámetro. Entonces, el nivel de confianza es la probabilidad de que el intervalo me lo encierre al parámetro. Si yo tengo una confianza del 95%, quiere decir que si de esa población extraigo 100 muestras, el 95 lo va a encerrar, lo va a contener. Yo obviamente que espero que mi muestra sea una de esas 95. ¿Se entendió? Bueno. No, profe, ¿lo puede explicar de nuevo? Sí. Si yo tengo una población de todos los hogares de La Rioja, quiero estimar el promedio de ingresos de esos hogares. Entonces digo, no lo voy a estimar puntualmente, lo voy a estimar a través de un intervalo de confianza. Y a través de un intervalo de confianza del 95%. Quiere decir que voy a calcular un límite inferior y un límite superior. ¿Qué significa el 95%? Significa que si yo de esa población de hogares sacara 100 muestras, 95 lo van a encerrar al verdadero valor del parámetro, lo van a contener. Voy a tener un 5% de muestras que me van a llevar a errarle en la estimación. Obviamente que si yo saqué bien la muestra, supongo que esa muestra que saqué me lleva a obtener un intervalo de confianza que encierre al valor del parámetro. ¿Se entiende? O sea, el 25% es la probabilidad de que el intervalo de confianza que calculo contenga al valor del parámetro. Yo saco una sola muestra y digo, este intervalo de confianza tiene un 95% de probabilidad de contener al parámetro. El parámetro está ahí adentro, con un 95% de confianza. Saqué una sola muestra. Si yo quiero tener mayor confianza, lo que voy a lograr, eso lo van a ver en la práctica, que mi intervalo tenga mayor amplitud. Y eso no me conviene, porque no me conviene decir el ingreso está entre 0 y 10.000 pesos. Me conviene decir el ingreso está entre 2.000 y 4.000. Entonces, una vez que determiné el nivel de confianza del 95-99, voy a sacar una muestra de tamaño n. Y luego voy a construir el intervalo. ¿De qué manera? Y voy a tener que calcular un valor A y B, un límite inferior y superior de un intervalo. ¿Cómo se calcula ese intervalo de confianza? Bueno, les voy a explicar un poquito la fórmula de dónde proviene. No se tienen que estudiar esta fórmula, ¿sí? Les voy a explicar de dónde sale. Cuando nosotros tenemos una variable z, que se distribuye normalmente, en particular la estandarización de la media, yo podría decir que entre dos valores, por ejemplo, entre el 1,96, entre el menos 1,96 y el 1,96, tengo el 95% de probabilidad. ¿Sí? Entre esos dos valores tengo el 95% de probabilidad. Quiere decir que acá podría poner la probabilidad de que la z esté entre el 1,96 menos
1,96 y 1,96 tengo una probabilidad de 1 menos alfa. El 95 va a ser 1 menos alfa, 1 menos la incertidumbre. Si yo despejo de acá, hago un despeje de forma tal que me quede el mu en el centro, voy a obtener esta expresión, x media menos el z, o sea, x media menos 1,96 por sigma dividido raíz de n, que sale de acá abajo. Y del otro lado, el límite superior de este intervalo va a ser la media más el z por sigma sobre raíz de n. En síntesis, puedo decir que si a la media le sumo y le resto z por sigma sobre raíz de n, obtengo un intervalo de confianza. Obtengo el límite inferior si resto y el límite superior si sumo. De manera tal que esta sería la fórmula para un intervalo de confianza con el 95% de probabilidad o con una incertidumbre de alfa. Esta porción que yo le sumo y le resto a la media es conocida como la semiamplitud del intervalo. Este intervalo de confianza que les muestro acá está calculado cuando el sigma es conocido, cosa que nunca pasa, pero bueno, esto nos sirve para introducirnos en el tema de intervalos de confianza. Entonces, este intervalo de confianza va a tener una probabilidad del 95% de encerrar al verdadero parámetro. He construido un intervalo de confianza del 95% para mu. Los valores de z son estos que les presento acá para que los tengan presentes. El 1,64 para el 90, el 1,96 para el 95, el 2,58 para el 99. Cuando el nivel de confianza es mayor, tendré una mayor amplitud del intervalo. Bueno, acá puse unos valores de un ejemplito que hice antes. Ahora vamos a hacer un ejemplo y vamos a ver. Estamos viendo intervalos de confianza para mu, con sigma conocido. Si la variable edad del titular de una empresa sigue una distribución normal, aunque no se conoce el promedio poblacional mu, pero sí la varianza, que es 16 al cuadrado. A ver, 16 al cuadrado. No, sí, una varianza que es 16 al cuadrado. Entonces, lo que se desea es dar una estimación del promedio poblacional desconocido. Lo que quiero es estimar mu. Por eso, sacamos una muestra de 25 elementos y con ella se calcula la media aritmética, que es 45 años. La calculé a la media con los datos muestrales. ¿Cuántos datos tengo? 25. Estime puntualmente a mu y mediante un intervalo del 95%. Tengo un parámetro desconocido, que es mu. Hay algo que quiero calcular para la población, que quiero estimar. ¿Lo puedo estimar puntualmente? Sí. ¿Cuál es la estimación puntual? ¿45 años, profe? Muy bien, 45 años la estimación puntual. Perfecto. Además de esta estimación puntual, quiero calcular, una vez pregunté en el parcial, le di un ejercicio así, puse, ¿cuál es la estimación puntual? Valía un punto. Un montón no contestaron. Bueno, además de esta estimación puntual, tengo otra herramienta, que es la estimación por intervalo de confianza. ¿Cómo construyo un intervalo de confianza del 95%? Bueno, recién vimos esa fórmula, que en definitiva, a mí me gusta usar esto porque es más sencillo y se asustan menos, que en definitiva es la media más menos el valor de z que me acumula un 97,5 de probabilidad, por el sigma, que lo conozco,
dividido raíz de 25. Por lo tanto, obtengo 45 más menos 16 dividido 5, eso es igual a 45. Ay, perdón, ahí tengo un error, me faltó el 1,96. Bueno, ustedes se van a dar cuenta porque está puesto en el aula y le falta ahí el 1,96. Eso va a ser igual a 45 más menos 1,96 por 3,2. Cuando sumo, obtengo el límite superior. Cuando resto, obtengo el límite inferior. Por lo tanto, la estimación del intervalo de confianza va a ser 38,7, 51,2 con el 95% de confianza. Estimé la edad con un intervalo de confianza del 95%. ¿A qué es igual ese intervalo? A 38,7 y 51,2. Límite inferior y límite superior, acompañado de un nivel de confianza. Quiere decir que si extraigo 100 muestras de mi población, 95 intervalos que haga lo van a encerrar. 5 no lo van a encerrar. Obviamente que yo pienso que mi muestra está bien sacada y lo va a encerrar. Entonces, esta es la formulita del intervalo del límite inferior y del límite superior, que implica que la probabilidad de que este intervalo me encierre al mu es del 0,95 o 1 menos alfa. Si quiero calcular un intervalo de confianza del 99%, lo que voy a obtener es lo siguiente. Deberé reemplazar este z por aquel z que me acumula el 99,5%, ¿sí? Para obtener el intervalo del 99%. Estos valores que yo les dije acá son importantes, que los pueden tener anotaditos, así no lo buscan en la tabla. Cuando tienen que calcular uno del 90, 95, 99, ya los tienen ahí a los valores de z y se terminó la historia. No tienen que andar usando la tabla. Entonces, reemplazo el z por el correspondiente al 99%. Hago el intervalo y fíjense que el intervalo me da con mayor amplitud. 36,7, 53,3 con el 99% de confianza o con una confianza de 0,99. ¿Estamos? Bueno, vamos a dejar acá si les parece porque a mí la garganta ya no me da más. Bueno, nos falta lo de la T de Student, pero lo vemos la semana que viene. Es cortito lo de la T de Student. Lo vemos la semana que viene, así trato de ver qué pasó en mi casa con la luz, la internet, todo. Bueno, nos quedan 2 clases antes de del examen. Así que la semana que viene terminamos estos intervalos de confianza y empezamos a ver test de hipótesis. ¿Cuándo es el parcial, profe? Y lo vamos a tomar el 19 de septiembre. Oh, sí, por ahí, porque si no lo tendríamos que tomar la semana que viene. No, la vamos a dejar después, ¿saben, chicos? Para el 19. El 12 no tenemos clase, porque son los exámenes. Nos quedan 2 clases, terminamos todo lo teórico en estas 2 clases. Vayan leyendo, por favor. No es mucho lo que hay. Es intervalo, estimación y prueba de hipótesis, lo que ven conmigo. Pero sí, el tema que viene es un poquito más complejo, así que le vamos a dedicar 2 clases a full y vamos a tomar el parcial el día 19 de septiembre. ¿Sí? Así que vayan estudiando.
Vayan haciendo los cuestionarios, no se olviden. Están habilitados, tienen 5 intentos, y los pueden hacer hasta el día del parcial, pero bueno, vayan haciéndolo porque tengo que hablar con el profe a ver cómo vamos a hacer el parcial. Bueno, ¿dejamos acá, chicos, o quieren seguir estudiando? ¿Están o no están? Sí, profe, dejemos acá. Bueno, les pido, ya voy a colgar el aula, en el aula virtual cuando tenga la grabación para los que la quieren ver, y espero que la semana que viene nos podamos reunir presencialmente, ¿sí? Así empezamos prueba de hipótesis. Sí, ¿alguna duda? Alejandro, que levantó la mano. Bueno, dejamos acá entonces. Profe, Sí. los que somos del plan viejo, ¿cuándo nos vamos a reunir? Ay, los del plan viejo. Bueno, ya hablé con los 2 profesores, hablé con el profesor adjunto y hablé con el profesor JTP para ver, bueno, si estaban de acuerdo con esta propuesta. Ahora por el chat les dejo, les voy a dejar un mensaje porque estuve preparando un material para ustedes y quiero tener una clase con ustedes. No te pierdas las 2 clases, no se pierdan las 2 clases que vienen, porque ahí voy a explicar el tema. La clase del 29 y 5, no se la pierdan, por favor, ustedes, porque ahí voy a explicar el tema que les voy a tomar sí o sí en el examen final. Y después voy a hacerles en esa semana, la semana anterior sería la del 5, 6 o 7, por ahí, en una noche les voy a dar el otro tema que les voy a tomar, ¿sí? Y les voy a dar el material. Todo eso lo voy a pasar por el WhatsApp. Lo que sí, esta Bueno, noche voy profe, a poner un formulario para tener cerrada la cantidad y quiénes son los que van a rendir, porque no van a ser 50 que se presenten, ¿no? Esto lo hago por este año nada más. ¿Sí? Ya el año que viene que la cursen, porque ya pasaron muchos años, digamos, que se implementó el programa. Ya hace más de 3 bueno, años profe. que está el plan. Entonces yo Bueno, ahora profe. voy a poner un cuestionario de Google para tener los nombres y DNI de todos ustedes. Y ya les digo, son 2 temas importantes que les voy a tomar. Son, uno es el que viene ahora y otro tema que no está, que no lo vamos a dar antes del final, que se los voy a dar de manera virtual y les voy a pasar el apunte para que lean. Por eso, pónganse ahora en estas 2 clases que vienen firmes para entender todo, hacer práctica, todo, para llegar el día del parcial con uno de los 2 temas bien preparados. Y el otro se los voy a dar de manera virtual. Bueno, profe, gracias. Bueno, chao, hasta Bueno, luego, profe, chicos. muchas Ahora gracias. les paso por el chat. Chau, chau. Ok, gracias. Chao, chao. Profe. Hasta luego.